Bueno, don Jorge Drexler pasaba con la música y es un gusto a esta hora de la mañana saludar a nuestro invitado. Es Diego Sánchez, quien es el coordinador del Observatorio a la Gestión Educativa de la Fundación Empresarios por la Educación. Es economista con opción en comercio exterior y tiene un máster en educación de la Universidad de los Andes. Nos encanta hablar con gente que tan joven ha hecho tantas cosas, Fior, porque mire usted que nuestro invitado ya tiene más de 7 años en investigación, docencia, capacitación, liderazgo de varias iniciativas y trae una muy buena noticia para compartir con nosotros esta mañana. Diego, gracias por acompañarnos. Buenos días. Bienvenido. Buenos días, Omar y Fior, qué gusto saludarles en esta mañana. Muchas gracias. Diego, ¿nos puede contar un poquito sobre la Fundación Empresarios por la Educación? Aunque su nombre es muy claro, muy diciente, nos gustaría saber cuánto hace que existe y a qué se dedican exactamente. Claro que sí, la Fundación Empresarios por la Educación es una alianza empresarial y somos una red de conocimiento. La fundación nació hace ya 19 años, este es el año en que cumplimos 19 años, liderada, digamos, por los empresarios del país, interesados en aportar en la educación y cómo contribuir a esas nuevas soluciones de política pública, cómo se articula el sector privado con el sector público y cómo podemos ayudarle a través de información certera, de investigación, desde la evidencia de lo que dice, digamos, eh, las revistas científicas y lo comprobado, digamos, en distintos frentes alrededor de la educación. Entonces, la fundación tiene este propósito de aportar a tomar decisiones basadas en datos, basados en qué está sintiendo y qué está viviendo los colombianos en el día a día, con nuestros colegios al lado, con nuestras universidades, eso. Pero también el observatorio, cuando se habla de observatorio, es una fuente importante de medición, ¿no? El observatorio también nace junto con la fundación y en este año que acaba de terminar, el 2020, tan complicado y tan inédito, ¿qué arrojaron esas investigaciones? Claro, el año pasado, digamos, si bien la fundación tiene 19 años, desde hace un año un poco largo, hemos venido trabajando en la construcción de un observatorio que pueda, digamos, de cara a todos los colombianos, poder hablar en un lenguaje sencillo, en un lenguaje claro, qué está pasando con eso que llamamos la gestión educativa. Y la gestión educativa es todo lo que tiene que ver con la política pública, cómo se toman las decisiones, en qué se están gastando los recursos públicos, cuáles son las metas que se proponen en los planes de desarrollo, cómo están estos indicadores, cómo están nuestros niños y niñas se están quedando en el sistema educativo. Y es desde ahí, digamos, con esa visión de aportarle al país información clara para la toma de decisiones, es que nace ese observatorio y que fue presentado la semana pasada recientemente al público sobre cómo podemos tomar decisiones basadas en datos, en hechos, a partir de un análisis riguroso de distintas variables. Mm. Diego, pero siguiendo un poquito la línea de la pregunta de Fior, ¿cuáles son los retos que ahora enfrenta la educación por lo que ha pasado con la pandemia? La educación virtual, la alternancia, la presencialidad, la deserción grandísima que hubo en las universidades. ¿Cuál cree usted que son los retos que tiene la educación a partir de este momento? Bien, y acá, digamos, desde la fundación tuvimos una idea importante y es desde el año pasado venimos haciendo encuestas y encuestas a los secretarios de educación. Ustedes saben que Colombia es un país descentralizado, esto quiere decir que hay autonomía en las regiones para tomar decisiones, con un marco, digamos, que nos da el Ministerio de Educación Nacional. Entonces hicimos encuestas a secretarios de educación, que son de alguna manera quienes toman decisiones en el territorio, y a otros que son de alguna manera quienes implementan estas decisiones, que son nuestros directivos docentes, nuestros rectores, nuestros rurales a lo largo y ancho del país. Y ahí nacieron o emergieron dos grandes desafíos de cara a la implementación de la alternancia, que nuestros niños estén en el colegio, pero que al mismo tiempo, ¿cómo promovemos este regreso progresivo, gradual y seguro a los salones? Por supuesto, cuidándonos todos, cuidando a nuestros docentes, cuidando a nuestros directivos. Y acá habían unos retos que emergieron, y uno es
no contamos, y esto, digamos, salió de cara a la encuesta que hicimos con los secretarios de educación, con los recursos suficientes para la implementación. El otro tenía que ver con cómo generamos esta confianza con los padres de familia para poder llegar o enviar a mi hijo a la escuela o a mi hija a la escuela. Ese es otro de los grandes retos. El tercero tenía que ver con cómo gestionar, digamos, a nuestros estudiantes para que cumplan los protocolos de bioseguridad. Una cosa es que los recibamos en el colegio y cómo hacemos que los lleven a cabo al interior de la institución educativa. Y otros retos, por supuesto, muy relacionados con la dotación, con tener acceso al Internet dentro de las familias, tener conectividad dentro de las familias, es otro de los grandes desafíos que tenemos y que nos arrojó, digamos, estas dos encuestas que hicimos tanto para secretarios de educación como para directivos docentes. Diego, este tipo de iniciativas está llevándose a cabo en muchos países en el mundo y Europa es una fuente de colaboración permanente porque ellos pues están, digámoslo así, un poco más avanzados, ¿no? Tienen años avanzando. También esta fundación y esta institución que ustedes tienen acá en Colombia está ligada a esa red en el mundo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo sencillo. Allá en mi país, en República Dominicana, se llama Educa y ha sacado informaciones al pueblo, a la gente en general, muy valiosas y que han ayudado a desmontar muchos mitos y muchas cosas, muchas malas prácticas. ¿Andan ustedes en esa misma, en esa colaboración, en esa unión en el mundo con este tipo de instituciones? Sí, nosotros, Empresarios por la Educación, hace parte de una organización de la sociedad civil latinoamericana que se llama Reduc. Somos 15 países en todo Latinoamérica, donde se incluye, por supuesto, República Dominicana, y llegamos hasta Chile y Argentina, también incluyendo Brasil. Somos organizaciones de la sociedad civil que de alguna manera aportamos a través del conocimiento, a través de la gestión de iniciativas del sector público y privado. Y justamente entre todas estas organizaciones estamos haciendo una investigación todos de la mano, que es cómo está la formación docente en toda Latinoamérica, que es una iniciativa para entender cuáles son las evidencias alrededor de cómo se forman los maestros. Son 15 países, cada organización en cada país representa un país. Nosotros desde Empresarios por la Educación somos los representantes de Colombia en esta organización, pero pues cada país y cada región cuenta con su propio representante para aportar, digamos, con un sentido muy contextualizado, porque una cosa es lo que pasa y lo que se dice en la literatura o en los libros, y otra cosa es cómo aterrizamos eso a mi contexto propio, que tiene más, que tiene menos, que tiene X reto, eso es. Omar. Diego, hablemos, sí, gracias, Fior. Diego, hablemos del conversatorio, hablemos de la educación en Colombia y cómo transformarla a partir de los datos, que fue una iniciativa en la que ustedes, por supuesto, tuvieron un protagonismo. ¿Cuál era la intención y en qué va esto? Básicamente es cómo comunicamos que parte, digamos, para transformar a la educación es a partir de los datos. Y son unos datos muy conversados en dos niveles, hablamos nosotros siempre. Hay un nivel que tiene que ver con estas fuentes primarias, que son los datos del colombiano, de a pie. ¿Qué están pensando nuestros directivos docentes, nuestros rectores, nuestros coordinadores, nuestros docentes? ¿Qué están pensando los secretarios de educación? Y cómo se ponen en diálogo los distintos contextos con los datos más macro, por ejemplo, que maneja el Ministerio de Educación, con esos datos generales que maneja el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, y cómo conversan esos dos elementos a la hora de transformar la educación. Uno de los grandes desafíos, usted lo mencionaba hace un momento, Omar, tiene que ver con, pues, cómo efectivamente ponemos en diálogo esos contextos y cómo tomamos decisiones basadas en la información disponible. Y parte, digamos, del propósito de este conversatorio, donde estuvo presente la exministra de Educación Cecilia María Vélez, donde estuvo presente la ministra de Educación actual, investigadores de primer nivel como Emiliana Vegas del Brookings Institute, una organización, digamos, que es tal vez rankeada como el mejor tanque de pensamiento del mundo, Felipe Barrera, un profesor colombiano,
que trabajó muchos años en Colombia y que hoy trabaja en la Universidad de Vanderbilt, alrededor de cómo podemos tomar estas decisiones basados en datos, basados en la información, pero también cómo hacemos que todos, no solamente quienes están tomando decisiones en el sector público y en el sector privado, sino todos, las familias, los papás, las mamás, podamos conocer información de primera mano fácil de qué está pasando con la educación, de cómo se está dando la educación, en qué se están gastando los recursos del gobierno o el sector público, tanto territorial, a nivel, digamos, de alcaldías, de gobernaciones y de municipios, versus cómo se lo está gastando el gobierno nacional. Un poco para poderle mostrar a todos cómo se toman decisiones y cómo poder hacer de alguna manera seguimiento a lo que está pasando a nivel municipal. Democratizar la información, como dijo otra de las invitadas al evento, que fue la secretaria de Educación de Valle del Cauca, Mariluz Zuluaga, cómo democratizamos esta información, no solamente con el acceso a la institución educativa, el acceso a la educación superior, sino el acceso a la información de qué está pasando en mi territorio alrededor de la educación, que en últimas, la educación nos toca a todos, todos tenemos algo que aportar alrededor de la educación, todos conocemos qué está pasando con nuestra escuela, qué está pasando con el colegio de nuestros hijos, qué está pasando con nuestros jóvenes, y parte, digamos, de esa misionalidad es, estamos en un momento coyuntural, cómo transformamos la educación a partir de los datos, tanto territoriales desde las voces, como en estos datos mucho más globales, a partir de cosas que parecen eh, extrañas, y es, por ejemplo, cómo se relaciona la pobreza con el desempeño académico, cómo se relacionan las necesidades básicas de nuestras familias con el gasto de recursos, cuánta plata está poniendo cada municipio alrededor de la educación, además de la que le gira el Estado. Para mi municipio es una prioridad la educación, o de pronto no, de pronto invierten más en otros rubros. Y cómo eso se configura en un contexto tan difícil y tan complejo y tan retador como el que tenemos del COVID-19 en la alternancia, donde nuestros estudiantes ya llevan cierto tiempo. ¿Cómo todas esas variables le pueden hablar al ciudadano y a los tomadores de decisiones de manera sencilla? Diego, eso que acabas de decir es fundamental. En el 2018, en ese cónclave de las redes de América Latina, el centro fue una reflexión que llegó y la comparto con todos. Y fue que se descubrió a través de los estudios y décadas que de pronto esa información la sabíamos, pero no estaba plasmada, que la base fundamental que garantiza la educación de un niño está basada en la relación con su madre. No sé si te acuerdas de que eso revolucionó mucho ese momento en el 2018 cuando esa información salió y que todas las entidades que tienen que ver con la gestión educativa tomaron como bandera. 3 años después, en el 2021, acabas de decir algo importante, la relación de la pobreza con la educación. ¿Qué salió de ahí, de esa reflexión? Si tú nos quieres compartir un poco, si te acuerdas, ¿qué salió de que la pobreza es enemiga total de la educación? Digo yo, no lo digo en esos términos. ¿Qué salió de ahí? Pero efectivamente, Fior, cuando uno empieza a entender cuál es la relación, por ejemplo, entre los municipios más pobres versus los municipios más ricos, pues hay una brecha enorme en la calidad de la educación. De hecho, hay una gráfica, ustedes pueden acceder a nuestro observatorio, a nuestro portal web, que es opsgestioneducativa.com, en ver cómo se relaciona la pobreza, no solamente en la calidad, sino en la cobertura, qué está pasando en relación con la deserción en los municipios más pobres y en los departamentos más pobres, pues hay una deserción mayor, hay niveles, digamos, de repitencia más altos, y también hay un tema de la relación entre la conectividad, hoy tan clave en estos tiempos. En municipios más pobres, pues la conectividad es menor, pero también lo es su desempeño en prueba saber, mientras que los municipios, no podemos decir más ricos, pero los que son menos pobres de alguna manera, tienen un mejor nivel de conectividad, mayor acceso, digamos, a computadores, a tablets en la familia, mayor nivel, digamos, de acceso a la lectura, que las personas saben leer y escribir, alfabetismo, y eso se traduce en mejor desempeño académico, mayor cobertura,
Pero Fior, una de las preguntas que nos hemos hecho en el observatorio es, ¿qué está pasando con esos que en economía o en estadística la gente llama los puntos de luz? Esos que, ¿cómo lo están logrando? En estos municipios tan pobres, a veces hay desempeños muy buenos académicamente, están logrando conectividad. ¿Qué está pasando ahí? Digamos, lo que nos dicen los datos es que pues eres más pobre, tienes menor conectividad, menor desempeño académico, menor cobertura, pero y en esos que tienen un mismo nivel de pobreza, que están sacando mejores resultados, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están administrando su servicio educativo? ¿Qué están haciendo y qué pueden aprender otros municipios o otros departamentos de esos que con ese mismo nivel de pobreza, con bajo nivel de conectividad, están teniendo mejores resultados? ¿Cómo podemos aprender conjuntamente de los que tenemos de alguna manera el mismo nivel de pobreza con los que tienen mejores resultados? Eso también ha sido otra de las cosas que yo creo que vale la pena destacar, y es que hay entidades o departamentos o municipios que tienen grandes desafíos, pero sus resultados están mostrando cosas maravillosas y cosas que vale la pena destacar. Puntos de luz. Diego, usted ha dado una información muy importante y es los datos, la transformación a partir de los datos. Yo no quiero ser pesimista, pero mire, uno escucha que en Colombia se habla de reforma tributaria, de reforma fiscal, de reforma política, pero poco o nada se habla de una reforma educativa que la necesitamos. No sabemos si el modelo de educación que tenemos en Colombia lo trajeron de Europa y está pasado de moda, o si el país necesita más técnicos y tecnólogos y estamos en el afán de formar profesionales, de si un médico en Colombia se gasta una fortuna para poder terminar su carrera porque además necesita posgrado, doctorado y demás, pero cuando va a ejercer su sueldo en una EPS no le va a representar ni la mitad de la inversión. Es decir, son muchas cosas. Entonces, a mí me parece que iniciativas como la que usted representa, cuando hay empresarios de por medio, cuando hay recursos de por medio, es muy importante, porque lo hacen a través de becas, a través de patrocinios, pero la brecha es muy grande. Hay municipios en Colombia donde los niños no tienen acceso a la educación porque no tienen un computador, o porque tienen que caminar largas distancias, o porque deben llegar a lomo de mula. Yo no sé si los políticos, los congresistas, los ministros de la rama saben eso, porque el trabajo de ustedes va a ser estéril si no se convierte en una política de nación y de Estado. Y en eso llevamos años. Ustedes llevan 20 trabajando, por ejemplo, pero ¿y del otro lado? De acuerdo, y yo creo que acá parte de la contribución que hace Empresarios por la Educación al país es cómo tomamos decisiones informadas que den ese salto para la transformación del que usted habla, ese salto tan necesario que tenemos. Hace 10 años, y yo lo menciono siempre porque me parece un hecho y un hito importante, se descubrió que hay dos elementos claves de transformación intraescolar al interior de la escuela que inciden en la calidad. Uno es el docente, el principal factor, digamos, que incide en la calidad dentro de la escuela es el profesor, y el segundo factor es el rector o el coordinador, el directivo docente. Y por eso, hace 10 años, Empresarios por la Educación ideó Rectores Líderes Transformadores. Rectores Líderes Transformadores que tenía como propósito apostarle a esos directivos docentes, a esos rectores y a esos coordinadores para desarrollar su liderazgo y así potenciar el trabajo al interior de las aulas. Hoy ese trabajo que ha sido evaluado, que hemos formado más de 1.500 directivos docentes del país, está siendo escalado a la política pública por el Ministerio de Educación como política de país. ¿Cómo hacemos que la formación de los directivos, de los rectores, tenga un componente de liderazgo, tenga un componente curricular? No es solo administrativo, el rector tiene una tarea misional y es asegurar ambientes de aprendizaje donde todos los niños, las niñas y los jóvenes puedan aprender, puedan tener ambientes sanos de convivencia, y eso también es una tarea de el rector y el coordinador. Además, esto fue evaluado por la Universidad de los Andes en algún momento, y la evidencia nos dice que invertir en un coordinador y un rector es al mismo tiempo invertir en profesores, pues porque esto es una cascada, invertir en los estudiantes y en el aprendizaje de ellos, e invertir en sus familias, simplemente invirtiendo en un rector, porque es un tema de alguna manera de cascada, que empieza a bajar con consecuencia. Y otro de los elementos, y es cómo trabajamos de la mano con el gobierno nacional y con todas las entidades territoriales del país.
¿Cómo abordamos estos frentes? Hoy uno que se está haciendo ya es cómo trabajamos en la formación de rectores, que tiene toda la evidencia que la literatura muestra en distintos países. Cómo formar a los directivos es clave para el mejoramiento de la calidad. Ya el ministerio tiene un programa que lleva a los docentes a formarlos y acompañarlos, que además es muy querido por el país y por los docentes, que se llama el programa Todos Aprender, que llega y acompaña a los docentes. ¿Cómo formamos a los directivos, a los rectores y coordinadores? También a través del programa. Es parte de lo que está haciendo la Fundación hoy por hoy. Y es ese trabajo, digamos, también que busca el observatorio. No solamente la Fundación, aquí les estaba hablando de todos los frentes de la Fundación, pero desde el observatorio es también cómo trabajamos a nivel territorial. Les mencionaba en un principio la autonomía que tienen los secretarios de educación en el país y cómo trabajamos con ellos para que tomen mejores decisiones, para que conozcan esas experiencias de otros secretarios y las implementen al interior en Colombia, en otras partes del mundo, cómo conocen esos datos y esas buenas prácticas que pongan esa reflexión sobre la gestión educativa, sobre su quehacer. Yo creo que el camino todavía es largo y, digamos, los datos todavía son desafiantes, pero también hay que reconocer que han habido unos avances, que hemos venido avanzando en términos de calidad de la educación, que la cobertura, que era uno de nuestros grandes desafíos hace unos años, pues hoy hay unos retos, pero en la mayor parte del país está saldada la cobertura y nuestros estudiantes tienen acceso de alguna manera, en algunos contextos, a educación. Por supuesto, tenemos otros contextos donde hay que acelerar, invertir más en infraestructura. Y es parte, digamos, de esta misionalidad de la Fundación, poder buscar cuáles son esos grandes hallazgos y mostrar como red de conocimiento que es Empresarios por la Educación, esos frentes de trabajo en donde hay que trabajar articuladamente estas iniciativas del sector privado con el sector público y cómo apoyamos a ese sector público en lo que hoy trabaja y en las metas que se tiene. Por eso también es que los planes de desarrollo son un pilar angular de trabajo y de apoyar y de seguir. ¿Cómo van en las metas? ¿En dónde hay que ponerle acelerador? ¿En dónde usted ya la está cumpliendo, señor alcalde o señor gobernador? Y en dónde se puede apalancar y apoyar de otras iniciativas que ya están en el territorio, que ni siquiera hay que inventarse nuevas, sino que ya están llegando. Es parte también de la tarea mostrar esos ejes de trabajo fundamentales para, como usted lo decía, dar esa reforma o esa transformación del sector educativo. Pues Diego Sánchez Hernández, coordinador del Observatorio de la Gestión Educativa de la Fundación Empresarios por la Educación, muchas gracias. Un tema al que debemos dedicarle más tiempo, más recursos, más energía, porque Diego, usted, Fior, quien les habla, muchos de nuestros televidentes, hemos sido privilegiados. De una u otra forma tuvimos acceso a la educación, nos hemos formado y ejercemos lo que nos gusta, pero muchos colombianos no tienen esa opción. Y algunos que tienen mucho talento requieren ese apoyo, se van del país, estudian, pero no tienen cómo volver al país a aplicar lo que aprendieron. Entonces, la educación es un tema en el que el país está en deuda y afortunadamente ustedes están haciendo algo muy importante. Diego, una feliz mañana. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Omar y Fior. Muchas gracias. La educación, hay que pararle muchas bolas a la educación en Colombia. Necesitamos gente con muchas posibilidades, oportunidades necesitamos. Y cuando hablamos de educación, Fioren, aquí estamos, lo hacemos a nombre del Colegio Americano de Bogotá. Así es, Omar, como todos los días siempre traemos noticias interesantes de la educación gracias a esta institución que tanto queremos, que está en el corazón de nuestra ciudad, de nuestra querida Bogotá, ahí en la calle 45, en Teusaquillo, en el barrio Palermo, y que les recordamos que todavía hay disponibilidad de cupos desde preescolar hasta sexto para este nuevo modelo de la alternancia que ya arrancó con buen pie. Y es muy interesante, ¿no? Una semana los niños van al colegio y otra semana se quedan en la casa. Y así van turnándose y compartiendo y aprendiendo y de nuevo volviendo a esta realidad de la educación que tanto quieren nuestros niños. Ahí está, ese es el Colegio Americano de Bogotá con sus instalaciones tan bonitas que ya le están disfrutando todos nuestros niños. Pásese por allá o haga su cita por teléfono para que le digan los requisitos y la disponibilidad que hay en esos grados de sus niños para este año 2021 en el modelo de la alternancia. Ahí están los números y la dirección para que pase en persona o llame. Y como dice el eslogan de nuestro querido colegio, una vez del Colegio Americano, Omar.
Siempre del Colegio Americano, eso no se les olvide. Bueno, Fior, feliz mañana, feliz comienzo de semana y en segundos con nosotros la Negrita Candela con todas las noticias de la farándula, el espectáculo y los chismes siempre confirmados y un artista que está a otro nivel hace años, pero años. Thalía de Cuba, viene el encanto y el sabor de Thalía de Cuba a nuestro programa. Vaya, caballero. Aquí estamos, Ranchenato TV lo tiene todo.